tiempo que nos quede sobre la tierra, para una unidad espiritual, verdadero, espiritualmente. No lo va a poder unir físicamente antes de que Él regrese. Nunca vamos a estar juntos todos los cristianos, físicamente, pero lo vamos a estar en espíritu, para luego encontrarnos con Él, o más bien dicho, al encontrarnos con Él vamos a estar unidos, no solo en espíritu, sino físicamente. Y por cierto que no sé yo ni cómo va a suceder ese gran acontecimiento, porque fíjese cómo es que tendría que ser el local donde nos reuniera el Señor a todos los cristianos aquí en la tierra. No cabríamos en ninguna parte, pero de alguna manera nos va a armonizar para eso. Mientras llega ese gran momento, quizá esta mañana podríamos tocar algunos aspectos de la realidad del tiempo de la gentilidad, que es un asunto que nos tiene muy inquietos. Usted sabe que el Señor trató en el mundo por medio de la gentilidad. O sea, no fue a un judío que llamó para que armonizara al mundo, para que gobernara al mundo. Fue uno que no tenía nacionalidad en la tierra como era Adán. Adquirió después, ¿de dónde era Adán? Romano, judío, no tenía nacionalidad. Ni siquiera se podía decir que era edemita, porque no era nación, Edén. Entonces era un hombre formado por la mano de Dios, que no tenía nacionalidad. Ahí empezando, porque el mensaje del evangelio verdadero, iba a ser absolutamente universal, no nacional. Ahora, cuando el mensaje se volvió nacional, entonces ya no era el evangelio universal. Voy a explicarlo. Inclusive Abraham, antes de ser el gestor de Israel, era gentil. Yo recuerdo bien que un judío por allá presumía de que su padre Abraham era el eje de todo, y yo le dije, ¿ya se dio cuenta usted que su padre Abraham no era judío? Era de nosotros los gentiles. Bueno, yo creo que él lo sabía, pero no se había dado cuenta. Ahora vamos al punto. Bueno, el universo entero, yo voy a tocar solo algunos puntos. El universo entero creativo, que incluye a saber qué extensión y a saber qué tiempo. No estoy hablando del pedacito de tierra acá. Tiene gobernaciones, jerarquías, etcétera, que se hundieron, no todas, pero que se hundieron. No tenemos noticias de las más remotas galaxias ni nada de eso. Pero al hundirse, al haber caos en el sector tierra, ese es otro detalle. No se hundió todo el universo, pues, ni todos los universos. Se hundió el sector tierra, porque allí, en el sector tierra, gracias hermana, en el sector tierra se colocó al hombre para gobernar la tierra. El hombre no iba a gobernar el universo. Ahora, cuando Adán cae, y que había caído antes Luzbel, que entonces vino el caos, Adán fue restaurado, más bien, perdón, restaurado. La tierra fue restaurada para Adán. O sea que cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, no se está pensando en naciones, se está pensando en salvamento de un territorio para un hombre, que después se volvió pareja, y que después se volvieron familias, patriarcados. Esa etapa
nos lleva a la idea de que Dios quería restaurar todo. No se pensaba Israel, los judíos, y no existían. Entonces está pensando en restaurarlo todo por medio de la intervención del virrey Adán. Falló, dejémoslo ahí. Entonces el Señor pensó en un hombre que creara o que criara con una nación. Entonces llamó una nación. Así que todo el proceso para traer a Abraham fue pensando en que de ahí iba a salir una nación. Y por medio de esa nación, evangelizar el mundo. Quiere decir, hermano, que el evangelio universal o terrenal, como le pudiéramos llamar, internacional o sin naciones todavía, se convierte de repente en evangelio nacional, solo para Israel. Y usted puede notar que toda la información que nosotros tenemos, profética, todo lo que la Biblia constituye, Antiguo Testamento, era judío todo. O sea que se trasladó todo a un pueblo. Ahora el Señor va a tratar con el único pueblo que ha llamado. Y se le va de las manos también. Entonces manda al postrer Adán. Ahora, este postrer Adán, qué curioso, es celestial, pero es judío. Él viene no al mundo, viene a Israel. Y por eso se viste de israelita, nace en Israel para ser realmente israelita y empieza a trabajar para restaurar a la nación Israel. Por eso nosotros no podemos predicar el evangelio de antes de la cruz, porque ahora el evangelio es universal. La iglesia no está predicando para judíos, la iglesia ni siquiera está predicando solo para la tierra. Efesios 3:10 dice que nosotros vamos a ir a las regiones celestes, a comunicar a las potestades como iglesia. Y lo que es más tremendo, que dice que será ahora. Efesios 3:10. Ahora tenemos que comunicar eso hasta esos linderos universales. Mire cómo ha cambiado la cosa. Si usted compara el evangelio universal con el evangelio mundial que emprendió la iglesia cuando Cristo ascendió, o cuando Cristo dio la gran comisión, Él mandó a un evangelio mundial. Pero Pablo tuvo la revelación de que ese evangelio, mire cuánto va: evangelio individual, evangelio nacional, evangelio de toda la tierra y ahora evangelio universal. Ahora note usted, compare el evangelio universal con el evangelio de antes de la cruz, aunque tiene parecidos, como por ejemplo, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el reino. Pero ¿qué reino y qué plan llevaban? No llevaban un plan universal. Al contrario, les dice el Señor: no vayan a los gentiles. Bueno, entonces ese evangelio no podía ser el evangelio eterno. El evangelio eterno se iba a formar en la iglesia. Ni siquiera el Señor salió a predicar al mundo. Usted sabe, hermano, que el Señor Jesucristo jamás salió de Israel y le prohibió a su gente que saliera, porque hubieran llevado un evangelio nacional, hubieran llevado un evangelio judío, hubieran llevado un evangelio legalista, y ese no era el objetivo. El objetivo del Señor
era y es recobrar todo lo perdido en los ámbitos creativos universales. Por eso el Evangelio no se queda circunscrito a una tierrita. Si es ahora, y así lo dice Efesios 3:10, ahora, esa palabra me llamó la atención, como que hubiera saltado así, porque yo creía que alguna vez la iglesia lo iba a ir a dar a conocer a las regiones galácticas. Pero si usted lo lee bien, dice que es ahora. ¿Cuándo iremos a volar, hermano? ¿Y cuándo iremos a ir a esas regiones? Alégrese porque ya mero. ¿Y sabe cómo va a ser? No en la eternidad. En la eternidad, evidentemente, nuestro ámbito será todo el universo. Vamos a hacer incursiones en el otro siglo. Por eso tenemos que entender esto. Déjenme leer Romanos 11:25. Darles a conocer el secreto, dice Pablo, inspirado. El secreto de un decreto misterioso. Estoy leyendo otra versión. De un decreto misterioso de Dios, para que ustedes no se sientan superiores a los judíos. Fíjense qué interesante la versión esta. Dice un poquito diferente ahí con usted, ¿verdad? Pero dice lo mismo. No se sientan orgullosos sobre Israel, porque Israel está descartado no para siempre. Israel está puesto a un lado mientras ustedes entran. Pero dice, pero no se sientan superiores, porque una parte de Israel se va a quedar endurecida hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Ahora, por supuesto, tenemos que aclarar y no insistir mucho en eso, porque usted lo comprende como pastor, que la totalidad de los paganos salvables, no la totalidad, si no todo el mundo se va a salvar, ¿verdad? La totalidad de los paganos salvables van a entrar. Eso con esto quiere decir, como lo dice mejor en nuestras Biblias, la totalidad de los gentiles entre. Entonces el objetivo es dejar el mundo, fíjese bien, gobernado por gentiles, y aún Israel por castigo lo dejaron metido debajo de los gentiles. Israel hasta 1948 tiene gobierno judío. Antes eran dominados por los ingleses, por los fulanos, por los sultanos, hasta por los turcos, hasta que llegue el tiempo final de la gentilidad. Eso quiero marcar. Por eso Daniel vio que 4 reinos gentiles van a dominar la escena mundial. Nosotros estamos al filo de la estatua, en la estatua de los pies, los 4 reinos. Pero no estamos solo al filo de los pies, sino que es más dramático, hermano. Estamos a punto de ver emerger de los dedos, de los 10 dedos, el quinto imperio. Entonces la gentilidad no va a dejar de dominar a Israel todavía, porque entonces ya se hubiera terminado el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles va a terminar cuando ya nunca jamás Israel en Jerusalén se ha hollado. Eso no ha sucedido. Todavía ahora están ya tramando las naciones, todas, dividir a Israel, inclusive Jerusalén. Y ahí se va a armar el Armagedón. Ahí se va a armar, para hablarlo más en términos nuestros, la tercera gran guerra mundial. Y eso no se lleva más de 2-3 años. ¿Por qué?
porque van a haber cambios políticos geográficos mayores que los que hay ahora. Vamos a ver naciones que hoy eran las naciones más grandes del mundo y mañana ya no son nada. ¿Acaso no fue sobrenatural el hundimiento de la nación del norte de Europa de un día para otro? Ellos mismos destruyéndose, ellos mismos quitando muros, ellos mismos trasladando el poder a los que los van a derribar. Eso es en la mano de Dios. Entonces va a haber una época en que la gentilidad va a reclamar por último. Y mire qué astucia diabólica, hermano. Va a reclamar el comando mundial. Y se va a levantar un líder para aunar a Israel y hacer pacto. Eso ya hemos hablado. Y ese líder va a parecer judío, porque se va a hacer aparecer como el precursor del Mesías. Es el falso profeta. Por eso tiene que venir Elías, el verdadero profeta, a anunciar al verdadero Mesías. Es un paralelo. Pero mientras llega aquello, el Señor va a trabajar con la gentilidad por medio de gentiles. Por eso dio un apóstol gentil. Por eso el apostolado de la iglesia, a lo menos el perito arquitecto de la iglesia, siendo judío de judíos, es el apóstol de la gentilidad. Quiere decir que le apartó un tramo a la gentilidad, porque descartó a Israel. Inclusive si un judío ahora quiere salvarse, tiene que salvarse metido en la iglesia. Si se sale, si no está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay reino paralelo. Ellos quieren creer que tienen reino paralelo, pero no lo tienen porque no han reconocido a su Mesías Jesús, y mientras no suceda eso, no son reino nuevamente. Quiere decir que los judíos ahora tienen que irse a refugiar igual que nosotros en Cristo para ser del cuerpo de Cristo. Cualquier judío de hoy que se convierte no es parte de los cegados. Se llama remanente de gracia, según Romanos. Ese remanente de gracia le llega a usted, al judío, pero no pensando en que es judío o que sea de donde sea. Usted le habla que es un pecador y se arrepiente y se salva y es inmediatamente parte de la iglesia, en donde ya no se pregunta si es judío o es griego. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me estoy explicando. Todo eso nos va a llevar a que va a emerger, después del falso profeta, que primero va a ser el falso profeta, el cabeza política del mundo, que no va a ser ni siquiera judío, sino gentil, el anticristo, pero se va a hacer pasar como de ancestros judíos. Como él engaña, un engaño más, un engaño menos, lo mismo. Entonces el mundo entero va a correr detrás de él para unir. Ahora, vamos a ver la gentilidad. ¿Cuándo va a terminar el dominio gentil? Cuando el anticristo sea derrotado en Armagedón. Ahí se terminó el dominio gentil. Pero ahora entonces se volverá el Señor a Israel. Israel en el Armagedón, quiero hablar del quinto imperio, Israel en el Armagedón va a ser derrotado militarmente y se va a tomar las tierras de Israel por asalto, de tal manera que es el último hollamiento de la gentilidad sobre Israel. Esos acontecimientos los vamos a notar quizá en otra dimensión más adelante. Ahora estamos todavía en carne y huesos y sangre. Pues vamos a ver cómo Israel ahora va a crecer ante los ojos de Dios para trabajarlo, porque va a entrar en el mayor peligro de su historia. Y la iglesia va a entrar en el mayor problema
de toda su historia. Con la diferencia, a la iglesia primitiva que entró a los circos romanos a ser despedazados por las fieras y todo eso, con la diferencia que la iglesia de hoy la van a coger esos acontecimientos madura. Ay de los que no maduren. Esa iglesia madura, eso es la totalidad de los gentiles entrando, cuando ya esté madura, no la va a poder destruir Satanás. Si no ha podido, inmadura como está. ¿Me entiende? Pero usted ve que la iglesia no ha progresado a los niveles que era de esperarse en 2000 años. 2000 años ya sería esto un poder tremendo, y sin embargo está como estabilizada, como estancada más bien, y aún retrocediendo. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor, el Dios del cielo, va a enviar a su Hijo para que saque como de las llamas próximas a estallar su pueblo fiel. Ya no le pongamos rótulo. Su pueblo fiel, y lo junta a su corazón. En acontecimientos secretos para el mundo. El mundo no va a ver. Ejemplo, cuando el cuerpo de Cristo salió a resurrección, que ese es el cambio que viene para nosotros, no se dio cuenta nadie, ni siquiera los soldados romanos que estaban en la tumba se dieron cuenta, sino hasta que vieron que estaba desocupada la tumba y una luz que salió por ahí, no sabían explicar los acontecimientos. Nadie en Jerusalén, que ahí fue el suceso, pudo explicar los acontecimientos de la resurrección más que aquellos a los cuales se les reveló personalmente. Entonces esto obliga a saber que al final de los tiempos, cuando vengan estas convulsiones que estamos viendo, el Señor va a descender y va a ir a avisar a los suyos exclusivamente. Y decirles, los estoy preparando, quitando, acuérdense que mancha y arruga en estos casos significan vejez. Las manchas de la vejez, las arrugas de la vejez. Entonces Él va a quitar todo eso, la va a remozar, la va a dejar como quiere ver el novio a la novia cuando se casa. El día más hermoso que se le ve. ¿Para qué? Para preparar los acontecimientos inmediatos. Entonces viene Israel y va a estar anegado en sangre. Cuando venga el acontecimiento inmediatamente entra Israel en el proceso de las grandes batallas, hasta ahogarse en sangre. Y dice la Escritura literalmente, en las mejores versiones lo pone un poquito más claro, que se salpicará de la sangre hasta los frenos de los caballos. No es que va a haber un río en todo el mundo hasta la altura de los frenos de los caballos de sangre, sino que se salpicará hasta los frenos. Es un poquito menos sangre de la que uno imagina del otro modo, pero es sangre. Y va a negarse de tal manera que cuando Israel, refugiado en la ciudad Petra, en la ciudad de Edom, territorio de Edom, que está prometido que le será dado a Israel, clame angustiado en la agonía, Mesías ven. Y entonces el Señor aparece inmediatamente, ya no secreto. En secreto vino a traer a sus fieles. En secreto trabajó en la tribulación. En secreto y manifestándonos también, pero ya en los acontecimientos finales, llegó el momento de regresar, visible a todo ojo. Y desciende de tal manera esplendoroso,
manifestándonos a nosotros en la epifanía, no en la parusía. Que ese es un cambio notable. Cuando el Señor desciende en la parusía, no va a venir a mostrarnos a nosotros al mundo, porque esto ya no sería secreto. Pero cuando venga la epifanía, años más adelante, desciende visible y nosotros también visibles. Entonces Israel se convierte, viendo la manifestación de los hijos de Dios, viendo la gloria que viene arriba. Y cuando es exactamente Pablo en Damasco. ¿Quién eres? No sabía, pero veía la gloria y veía el esplendor y oía la voz, pero no sabía quién era. Y era el Mesías el que le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. El gran susto de Saulo no fue porque le dijera yo soy el Mesías, sino porque le dijo yo soy Jesús. O sea que Israel va a reconocer en ese momento al mismo Jesús de nosotros. Y venimos con Él y nos unimos. Qué tremendo. Para celebrar la cena de las bodas. Ahora el punto es este. Entonces ahora Israel fue liberado de la muerte misma. Y el Israel liberado tiene como Señor a Jesús. Trae a todos los judíos de todo el mundo. La iglesia del Señor ahí, reunida toda, en medio de las bodas. Porque la cena va a ser de toda la iglesia como novia, ya esposa, para unirse en donde todos en todos será Dios, porque los demás van a ser eliminados. Todo lo que no sea del Señor, el que no sea de Cristo, y entonces de Dios, va a ser eliminado. Van a ser totalmente raídos. No se volverá a ver al pecador. Pero tiene que haber una limpieza milenial, porque el Señor quería mostrar desde el principio, hace 2000 años, el gobierno perfecto, porque resulta que desde el principio, Dios dijo que cuando le fallaron los ángeles y cuando le falló el hombre, que no le iba a volver a dar mundo al hombre, sino a Cristo. Ahora note la última oportunidad del hombre. Como no va a poner hombres a frente de los mundos, sino a Cristo, y lo pone ahí, pero resulta que Cristo dice a todos, bueno, mis hijos, ahora yo voy a gobernar, yo soy el gobierno absoluto, porque le da toda potestad el Padre, y así como José, que le da todo poder en el gobierno de Egipto a José. Así ponen a Cristo, y luego Cristo dice, ahora ustedes van a gobernar conmigo. No nos tocaba, porque los hombres lo decepcionaron a Dios. Pero les dice Cristo, nos dice Cristo, ahora van a gobernar conmigo porque resulta que yo soy el heredero y ustedes mis coherederos. Ahí se cumple como cuando Adán gobernaba con Eva. No es la verdadera gobernación. El mundo no tenía una gobernadora en Eva. Tenía una adjunta al gobernador. Esa es la razón universal por qué la mujer es derivada. Bueno, entonces, cuando eso suceda y que limpia de pecadores el milenio, eliminando automáticamente, porque no habrá misericordias contra el pecador, limpiando todo lo que no era plantío de Dios, se lleva todo al tribunal de Cristo y al juicio final a los pecadores, para que condenados en la muerte segunda a los pecadores, nunca más nos volveremos a ver. Y el mundo queda aséptico de pecado y de pecadores. Y empieza ahí la eternidad. Ahora entonces, note usted, hermano, qué misericordia de Dios que está tratando con nosotros
en última instancia, porque por último envió a su Hijo, dice las parábolas. Como que dice, es la última esperanza. Antes habló por esto, por profetas, por ángeles, ahora por el Hijo. Última oportunidad. Entonces el hombre aborda la eternidad en Cristo. Y por eso es que el hombre que esté en Cristo no verá la eternidad. Definitivamente, olvídese de sectas y de grupos. El que no esté en Cristo, de alguna manera, que el Espíritu de Cristo esté en él, no es de él. Entonces vamos a tener un mundo de cristianos verdaderos. Vamos a tener un mundo en donde se va a parecer tanto el uno al otro, que se va a parecer una familia. Y va a ser tan parecida la familia al cabeza de familia, que solo se le va a distinguir porque se le distinguirá entre 10,000, dice, pero seremos semejantes a él. Ahora, imagine un mundo de Cristos. Con el debido respeto y distancia. Aunque no vamos a ser divinos, pero va a ser difícil distinguirnos de él. Fíjese. ¿Se recuerdan en el primer discipulado? ¿Y no tuvieron que identificar a Cristo con un beso? ¿Por qué? Porque se parecía a sus discípulos. ¿Quién es el que bese? No se distinguía mucho. Y cuando esté entre nosotros, Él será, a pesar de su grandeza, a pesar de su maravillosa presentación y esplendor, será uno entre hermanos. Calcule que va, aleluya. Es fascinante. Estoy dando una especie de resumen de lo que se ha hablado. Ahora, pensemos un minuto. La gran misericordia de Dios de dejar aparte a Israel con tal de tomarnos a nosotros para cumplir una promesa a nosotros. Llamaré pueblo que no era pueblo, y para afrentar al pecado de Israel diciéndoles, como ustedes me han rechazado, habiendo sido preferidos, les voy a dar celos con un pueblo extraño que somos nosotros. Fíjese bien en la parábola de las bodas del hijo. Iban a llegar elegantes los citados, de frac, a saber qué características. Pocos invitados, que eran muy amigos del rey, especiales. Esa hubiera sido una cena elegante, hermano. Esa hubiera sido una cena de coger los tenedores con estilo. Y su ¿cómo se llama esto? A saber qué preservadores aquí. Elegante, que se entiende. Pero no llegaron a la mesa elegante. Israel. Ellos fueron selectos, pero rechazadores. Entonces va a dar celos ahora el rey en las bodas de su hijo, aunque el hijo tuvo que recibir a toda esa gente que llegó después, que no era la apetecible. No tenían elegancia, no tenían estilo para agarrar los cubiertos, que nunca habían comido con cubiertos. Entonces, ¿se recuerda usted de Jacob, que se había casado con Raquel? Raquel era la preciosa. No se va a molestar ninguno que le dijeron feo esta mañana. Pero la preciosa era Raquel. Pero como se cubría la novia en las bodas, en la ceremonia, cuando entraron a la alcoba y que ve el velo quitado, y era una fea que se llamaba Lea. Esa es la relación del Señor con nosotros. Nos vio feos, pero nosotros le fuimos dados del Padre. El padre de Lea tuvo que poner a Lea, porque según las costumbres de ellos era a Lea que le tocaba, era la mayor.
Pero en realidad ahora la figura es para darle celos a Israel, nos pone a nosotros, aunque sea feos. Pero vamos a ser de los más hermosos después. No tenga pena que se nos va a quitar todo lo feo. Ahora bien, cuando estemos con Él, hay una frase profética, que Israel se va a juntar con nosotros, porque va a haber una unidad de familia de Dios, en donde todos van a ser llenos del Espíritu, a la modalidad de cada uno. Pero ahí vamos a estar juntos. Entonces Israel va a preguntar, ¿y quiénes son estos que tienes ahí muy pegaditos a ti? Como diciendo, no son muy galanes, no están muy bonitos para ti, pero ¿quiénes son? Estos hijos son los que Dios me dio en mi tiempo de sufrimiento. Nosotros. La figura. ¿Quién es esa negrita que traes, Moisés? Mi esposa. Ah, ¿y qué le viste? Me casé con ella entre 7. Y no fue la más bonita. Ahora, note esto. Entonces Israel no le va a gustar Séfora. Pero va a haber una figuración de que en el trato van a murmurar los hermanos de Moisés respecto a Séfora. Y cuando María murmuró respecto a Séfora, le cayó lepra. Es Israel, María, Israel, Séfora, la iglesia, y la extrañan, la sacan 7 días para que cure la lepra. Esa es la tribulación. En 7 días tienen que quitar la lepra a Israel. 7 años. Bueno, cuando se ve todo esto, quiero dejarle actualizado en el sentido siguiente, hermano, no pongamos fechas. No se puede poner fechas. Pero note usted, en el año 92, esas sí son fechas reales y no imaginarias. En 1992 se une Europa en las 10 naciones de comando. 10. Quitan las fronteras económicas y políticas, aunque cada uno va a conservar su nacionalidad. Se levanta el que los va a unir, que es por medio de religión. Por eso, el activo en estos años inmediatos va a ser el falso profeta, no el anticristo. El anticristo está trabajando por su espíritu tras bambalinas. No lo vamos a ver todavía. Él está trabajando, saber dónde, hermano. Probablemente en Austria, dicen unos. La familia Habsburgo. Otros dicen que en Egipto, otros dicen que no sé dónde. Pero en donde sea, está trabajando. Y está trabajando de acuerdo con el falso profeta, aunque no a la vista. Eso ya está. Ya hay entrevistas secretas. Ahora bien, cuando venga el momento de la unidad de Europa, que caiga la nación que está fustigando a Israel por medio de los árabes, y se haga la gran confrontación de tipo Gog sobre Magog, se hunde esa nación, surgen los 10 reyes, probablemente la nación del norte de América va a ser la proveedora de la fuerza económica, o probablemente quiebra económicamente. O sea, hay 2 tesis ahora, hermano, porque el auge de Estados Unidos ahora va a ser mayor que el de antes de la guerra del Golfo. Un auge tremendo y una paz que hasta se va a creer que la nación dominadora de todo el mundo va a ser Estados Unidos.
Pero súbitamente nombran al anticristo en Europa. Y hace 15 años, quizá más, allá en la central, ni siquiera un miembro de la iglesia, sino el ingeniero que hizo el edificio. Y que tenía visos cristianos, pero no se ha convertido, diríamos. Le dieron una visión cuando se estaba terminando el templo. Y me la contó, y toda en detalle se ha cumplido. Y le apareció un ancianito en la visión. Estaba adormitado ahí descansando, dice él, asustado fue a decir eso. Y vio que un ancianito le dijo, ¿quieres saber todo el futuro? Sí, le dijo el otro. El presidente que está ahora en el norte, le dijo, el ancianito, que era Carlos, no va a quedar. Estaba esta visión como a 4 o 5 días de las elecciones de Estados Unidos. Va a quedar otro. Le dieron detalles hasta del intento de asesinato del otro. Y sucedió. ¿Se acuerdan cuando casi matan a Reagan? Y que iba a sobrevivir y que iba a cumplir el siguiente periodo. Y que entonces surgiría otro. Solo faltaban los nombres. Y en aquellos días no había seguridad que quedara Reagan y que creían que iban a reelegir a Carter. No, todo se fue cumpliendo. Pero oiga esto. Vio este ingeniero que el que quedó después de los 2 periodos alargó su mano para Europa. Dice que se le alargó la mano, atravesó todo el Atlántico. Y le dio la mano a un personaje que surgió, que unía a toda Europa. Y cuando le dio la mano, le arrancó el brazo. Eso es lo que va a suceder. Y como ya se cumplió el 90% del asunto, se cumple el otro, hermano. No veo yo por qué no. Así que nosotros sabíamos todo ese curso de asuntos. Ahora, hoy, ayer y hoy, esta nación que está dando el brazo largo para allá, ya está vendiendo a Israel. Déjeme decirle esto, hermano, sin fechas. Ahora sí es el principio del fin. ¿Por qué? Porque Israel no se va a mover de ahí. Ya lo dijeron hoy. Un primer ministro que tienen de este tamaño, ¿qué tal si fuera más grande? Ya les dijo, reúnanse quienes se quieran reunir, nosotros no nos moveremos de aquí. Y no aceptamos presiones tampoco. Y si siguen insistiendo con eso, no lo dijo él, van a mostrar lo que tienen. Se cree que tienen el arma más tremenda y terrible de todos los tiempos. ¿Qué inteligencia tienen suficiente? Déjeme terminar con esto. Entonces se cumple Zacarías. Voy a hacer que Jerusalén, como va a ser cabeza de pueblos, ¿verdad? Va a reanudarse el pacto de reino, porque le va a dar el reino a los santos. Que Israel sea piedra pesada a todas las naciones. No la va a aguantar nadie. El que la cargue lo desmenuza, dice, y al que le caiga encima lo aplasta. De tal manera que la nación más poderosa de la tierra va a ser Israel. Así chiquitita, contra toda la Europa y todo el mundo. Entonces van a decir, ¿y este enano que se está creyendo? Así dijo Goliat, ¿verdad? De David. ¿Acaso soy yo perro? ¿Y qué tú te crees? Nigua.
aplastado. Se pegaron una insultada, lean las insultadas ahí. Eran de otro tipo, pero yo estoy haciendo guatemaltecamente. Le dijo todo lo que quiso a David, Goliat, y David solo le dijo, bueno, todo eso te va a pasar a ti, no a mí. Yo vengo en el nombre de Jehová, y allá vamos. Ya sabe el resto. Pues ahí caerá sobre los montes de Israel, en el Armagedón, el anticristo. Y el reino le es dado a los santos del Altísimo, al remanente, la vid de Israel. Eso es terrenal, porque nosotros, la senat de José, vamos a estar risa y risa ahí con el Señor. No nos van a dar el reino, no nos van a dar nada de eso, pero somos coherederos del mero rey. No nos van a dar nada de eso, se lo dan a ellos. Simiente terrenal. Porque para eso los van a reeditar, para eso los van a restaurar. Nosotros ya estamos ahí con Él. Entonces, nosotros vamos a entrar inmediatamente a ser sacerdotes del universo. Y ellos, sacerdotes de la tierra, arrancando con gobierno civil. Lo voy a aclarar. Ponen 12 tronos, habría que leer Apocalipsis 24. Ponen 12 tronos. Usted se recuerda que el Señor les ofreció 12 tronos a los apóstoles, ¿verdad? Un trono para cada uno, para gobernar las 12 tribus de Israel. O sea, Israel va a tener sus 12 tribus para gobernar la tierra, aunque las naciones no lo quieran creer ahora. Y luego después, mejor leemos 24 primero, dice el 4, después había tronos. Eso es en el milenio. ¿Y quiénes se sentaron en ellos con poder de juzgar? Eso deben ser los 12 apóstoles. O habrá otros tronos además. Pero si hubiera otros tronos además, aquí estarían incluidos los gobernadores de cada tribu. Ahora note que más. Vi entonces las almas, estoy leyendo en el 4 todavía, de los que habían sido por haber sostenido la enseñanza de Jesús y a causa de la palabra de Dios, los mártires de la tribulación. Vi las almas y vi a todos los que se negaron a adorar a la bestia o su imagen, o a recibir su marca en la frente o en la mano. Aquí está. Volvieron a vivir. Resurrección. Y reinaron 1000 años. Quiere decir que los gobernadores en el milenio van a ser resucitados, gente resucitada. Mire qué tremendo va a ser llegar al gobernador de la provincia y saber que es uno que fue a la muerte y regresó. ¿Qué no sabrá eso, verdad? Ahora más dice. Ya se acabó el tiempo acá, ¿verdad? Pero dice, volvieron a vivir y reinaron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora oiga esto espantoso, hermano. Está hablando de gobernadores, de esto y de lo otro. Oiga el verso. Los demás. ¿Quiénes son esos demás? Fueron muertos. ¿Lo está leyendo? Los demás fueron muertos y no volvieron a vivir sino hasta 1000 años después. Mataron a todos los impíos, a todos los pecadores. ¿Cómo se va a quedar el mundo?
y los van a levantar solo para el trono del juicio. Y fuera, quedó limpio. ¿Qué matanzas van a haber? Todos los demás fueron muertos. ¿Usted ya leyó bien ese pedacito? Van a ser horrores de matanzas en la tribulación, y en el milenio los van a terminar, hermano. Esto es fuera de la tribulación. Cuando sientan a los gobernadores, siéntese ahí el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal. Ahora levantan a los decapitados resucitados para gobernar. Todos los que fueron mártires en la tribulación, que tenían que morir y juntos ser levantados. Y todos los demás muertos. El mundo va a ser aseptizado. Imagínense que en el diluvio barrieron con toda la humanidad, ¿no? Menos 8, ¿verdad? Ahora esto va a ser espantoso. Por eso, la última palabra de instancia esta mañana, los que han entendido la voz de Dios, los que han oído las profecías bíblicas, los que han estado en estas disertaciones, si usted y yo queremos escapar de todo esto que viene, aún los salvos que querramos escapar, porque va a haber salvos que no van a escapar a todo esto, pero los salvos que estamos aquí, y no voy a preguntar quién es salvo, cada uno lo sabe, seamos tenidos por dignos, vivamos una vida consagrada, para ser tenidos por dignos de escapar de él. Entonces la consagración es la primera meta, y la segunda es la santificación. De ahí para adelante, usted disfrutará de todo lo que Dios ha preparado para los que sean vencedores. Fíjense que en Apocalipsis dice, y todo el que venciere heredará todas las cosas. Quiere decir que van a haber herederos, pero no de todas las cosas, según el grado de entrega. Y usted y yo debemos querer ser herederos de todo. Si nos están ofreciendo todo, ¿por qué no le vamos a heredar todo, hermano? ¿O va a desperdiciar usted cheques en blanco, dejándolos ahí entre los libros, perdidos? Yo le voy a pedir que antes de que se hagan las preguntas, tengamos un minuto de reflexión. Yo le estoy predicando lo que he estado recibiendo. Si no vamos a la consagración, no va a poder usted evadir el trato de Dios para purificar sus vestidos en medio de la tribulación. La iglesia no está diseñada para pasar la tribulación, ni para tener muerte. Pero el pecador arriba a eso. Si la muerte no era para el hombre y alcanzó al hombre, si el infierno no era para el hombre, era para ángeles y alcanzó al hombre, es porque el hombre no se ciñó al plan de Dios. La tribulación no es para la iglesia, pero la gran parte de la iglesia la va a pasar. Se lo voy a decir en una forma más sencilla, 1 Corintios 10, 1 en adelante. A pesar de que todos hemos sido salvos, parafraseando el capítulo, nadie que no agrade a Dios, es decir, andando en el Espíritu, consagrándose, verá Canaán. Por lo cual los que no agradaron a Dios se quedaron, oiga la figura, hermano, se quedaron, no fuera de salvación, pero se quedaron en el desierto, tipo de los problemas, de los sufrimientos,
la tribulación. ¿Por qué se ha de ir usted, hermano, como cristiano que nunca conoció Canaán? ¿Podrá ser usted cristiano que diga, mi vida ha sido una serie de desastres? ¿Cree usted que lo diseñaron para eso? Déjame un minuto. Sansón, ¿cómo fue tu vida? Desdichada, diría Sansón. Sansón, ¿y tú sabes que te diseñaron para una vida de éxito? Sí. ¿Y por qué no alcanzaste eso? Prepararon a tu madre misma, te prepararon a ti, te dieron todo. ¿Y por qué viviste desdichado, sin ojos, sin libertad, sin nada? Sí, por pecar, por no consagrarte. Está en la lista de los héroes de la fe, Sansón. En la lista de allá arriba. Pero no estaba en la lista de los dichosos de acá abajo. Porque no quiso. Hermano y hermana, no nos podemos ir de este retiro sin que haga una indiscreta pregunta. No la contestes, contéstatela. ¿Ha sido abundante tu vida o ha sido árida? ¿Tu vida cristiana? ¿Tu vida de hogar? ¿La relación con tus hijos? Desde que conociste a Cristo, ¿cómo ha sido, hermano? ¿Tú crees que el Señor te sacó del mundo para que siguieras una vida similar o peor? No. Israel salió de Egipto para perder la esclavitud y no jamás para que se quedara llagado en el desierto. ¿Por qué la mayoría se quedó ahí? Porque no obedecieron. Canaán depende de la obediencia. La salida de Egipto depende de la gracia por la sangre. La pregunta indiscreta: ¿vas a terminar tu vida en el desierto? ¿Vas a terminar tu vida avergonzado en la parucía, que te dejen todavía sufrir? Que no te encuentren maduro, que no te encuentren preparado, que te encuentren como las vírgenes que no tenían el aceite adicional, la doble porción. Ojalá seamos como Elías, que subió, y no los Eliseos, que tuvieron que pedir la doble porción para enfrentar lo que venía. Fuera del cuerpo de Elías ascendido. Cuerpo de Cristo va a ser como primicia llevado, como Elías. Cuerpo de Eliseo, con doble porción, va a pelear las batallas de la tierra. $42 meses en el clímax de la tribulación. Gracias a Dios que leemos, sin embargo, ¿quiénes son esas multitudes que vienen de vestido blanco? Oh, son los salvados. ¡Qué bueno! Son los que van a entrar a Sion. ¡Qué maravilloso! ¿Pero de dónde vienen? De la gran tribulación. Porque no lavaron a tiempo sus ropas y las tuvieron que ir a lavar en la última semana de juicios. Vamos a tomar acción por ser ya fechas finales
o fecha final de seminario. Levantándonos de esta actitud de expectación, quisimos hacer como especie de conclusiones. Pero si tiene usted algunas preguntas en los minutos que faltan, hágalas. Ojalá del tema, ojalá para aclarar algún punto oscuro y no para otra cosa. Estamos ahora, hermano, en el borde del fin. Hermano Liceo parece que tiene papelitos allá. Mientras vienen papelitos, tal vez hay alguna pregunta verbal. Apóstol, yo tengo una pregunta. ¿Dónde colocamos la manifestación de los hijos de Dios? Muy interesante, hermano. Yo creo que eso debemos dejarlo bien establecido. Dado que la manifestación de los hijos de Dios va paralelo a la conversión de Israel, no puede colocarse antes que Israel vea al Mesías. Digamos, la epifanía, o sea, la venida del Señor a la tierra, traerá previa conversión de Israel. Es decir, no va a convertirse Israel cuando el Señor descienda a la tierra, sino tiene que convertirse previamente. Le voy a dar un ejemplo. Primero tiene que arrepentirse, y después tiene que convertirse, y después lo recibe, y lo restaura a Israel. Eso tiene que suceder exactamente en la Epifanía. Previa a la Epifanía, Mateo 24:30, previa a la Epifanía, se manifiestan los hijos de Dios. E inmediatamente la Epifanía. Porque tiene que haber resurrección abajo, conversión de Israel, todo junto. Eso no puede ser un acto secreto. Porque todo el mundo va a dar vuelta, le voy a decir cómo. Va a dar vuelta el mundo entero, no solo Israel. Porque al descender nosotros, el cabrito va a estar con el lobo. Eso no puede suceder ahora. El basilisco va a ser juguete de un niño. O sea, se va a cambiar la naturaleza de los animales, de las plantas, del mundo. Entonces eso va a ser una mutación gloriosa, que dice que es lo que las criaturas están esperando. Ahora, si eso lo confundimos y lo ponemos en la parucía, imagínense, viene el Señor por nosotros, nos manifiesta aquí antes de la tribulación, ya no sucedería todo lo demás, porque el mundo cambiaría automáticamente. Entonces, para contestar la pregunta, varón, hermano David, en la parucía previa al descendimiento del Señor, en la parucía será con nosotros, ¿verdad? Para trasladarnos de dimensión. Solo a nosotros, el mundo queda igual. En la Epifanía manifiesta a su pueblo, en primer lugar a Israel, y se convierte, y enseguida al mundo, y el mundo da vuelta. Entonces no puede ser en las parucías sino en la Epifanía. Yo creo que lo podemos enseñar con seguridad, porque hay que leer completito Romanos 8. Romanos 8 desde el 18 en adelante. Ahí está clarísimo que tiene que suceder en el descendimiento epifánico el cambio total de la naturaleza de los animales y la mutación de nuestro cuerpo. Glorioso, visible a todo ojo, para que se convierta Israel. Hay un texto en Isaías que dice que nosotros, así como Israel fue presagio para nuestra conversión, nosotros ahora vamos a ser presagio en ese entonces a Israel para que se conviertan. O sea que nos van a ver. Sí, hermano, aquí tengo la cita precisamente, ¿la puedo leer? Sí, cómo no. Dice, he aquí
yo y los hijos que el Señor me ha dado. Estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Sé que nosotros vamos a tomar el papel que tomó Israel en el pasado para servirnos de modelo y de sombra. Ahora nosotros vamos a ser modelo y sombra a ellos cuando nos manifiesten en gloria. Acuérdense que dice el Nuevo Testamento, seremos manifestados en gloria cuando Él venga, porque seremos semejantes a Él. Hermano, dice aquí las preguntas. ¿Cómo es posible que cristianos vayan a parar a la tribulación si se enseña que en la parucía los cristianos que aún tienen pecado serán arreglados? Sí, pero no en cuánto tiempo, según la dureza del corazón. Claro que serán arreglados, serán rescatados, pero rescatados por abonos. Nos van a ir rescatando. Entonces algunos van a alcanzar hasta el final de la tribulación. Otros luego van a ir, por ejemplo, los mártires de la tribulación van a morir inmediatamente que empiece la tribulación. Van a estar decapitando gente, tratando con, o a la mitad, ¿verdad? Pero el caso es que va a haber cristianos en la gran tribulación y en la tribulación. Yo lo puedo probar por el hecho de que estos decapitados son por Cristo, son cristianos, y los pueblo mío de Babilonia son de Dios, y es de Dios sobre el que es de Cristo, son cristianos. Dice la otra pregunta, hay 7 iglesias en Apocalipsis y Moisés se casó con una de las 7 hijas de Jetro. Si Cristo se casa solo con Filadelfia, ¿qué pasará con las otras? No, la figura es que se casa solo con uno de los grupos, sino que ya, como aquella figura de mujeres, no pueden cortarlas en pedazos, un pedazo de cada una para que sea la esposa, ¿verdad? Sino que la figura es que de todas va a conformar las características de una, que es Séfora, pero no que solo Filadelfia se va. Las características de Filadelfia, aunadas a las otras 6 características, conforman la iglesia madura y perfecta que se va. Dice hermano, ¿habrán los 5 ministerios funcionando en la tribulación y gran tribulación para llevar a los santos al perfeccionamiento para alcanzar la estatura del varón perfecto que no vieron? Sí, mi hermano, nosotros no podemos ayudar. ¿Cómo lo pudiéramos decir, hermano? Cristo humano no podía ayudar lo mismo al hombre para salvarlo que el Cristo glorioso. Ese es un hecho. Por ejemplo, si el Cristo no entra al horno de aflicción de Babilonia como hijo de los dioses, si no entra en ese estado, se quema ahí. Igual que las amarras de los varones hebreos. Él entró sobrenatural. Esa es la manera como nosotros vamos a entrar, los vencedores. Pero, y preservados adentro. Note que tanto el cuarto varón que conforma el cuerpo de Cristo, la iglesia, auxiliando, y los hebreos que estaban ahí en el puro fuego, los hebreos fueron preservados del horno, en el horno. Las amarras se quemaron, no tuvieron problema, pero estaban en el horno. En cambio, el cuarto varón no estaba en el horno, él entró a auxiliar. No lo metieron al horno. Entonces a unos no nos van a meter al horno, sino que vamos a ir a ayudar al horno. Pero otros sí van a estar en el horno. Pero ayudados y preservados. ¿Cuántos salieron del horno? 3. ¿Cuántos entraron? 3. Todos fueron preservados. Ahora el cuarto varón no le tocó el horno. El cuarto varón estaba ayudando ahí, confortándolos, animándolos, llevándolos, gloria a Dios. Así que
aún el que se queda en la tribulación, que es cristiano, tiene el aliciente que se va a salvar, pero que chamuscadito de arriba y de abajo. Va a hacer sufrimiento para obedecer. El hermano dice, ¿cuál es la diferencia entre las manchas y arrugas del vestido y de la vejez? ¿De quiénes habla y en qué tiempo? No, está hablando, mire, puede aplicarse la mancha, pecado, la arruga, defecto, pero la verdadera esencia de lo que se dice ahí es que una iglesia avejentada por tradiciones, por qué sé yo cuántas cosas, va a ser remozada como el águila, que quita todas sus plumas viejas y se queda nueva y vuela mejor. Quiere decir que va a ser una iglesia que no se va a parecer a la iglesia anterior, porque va a ser una iglesia joven, de la edad exacta que tiene que ser para casarse y con todos los adornos que el Señor le ha regalado. Dice, se dijo que la iglesia se va por partes. ¿Todas las partes conforman a la novia o una parte a la novia y otros a la iglesia? Parece ser. Digo parece ser porque no nos podemos poner conclusivos, que van a haber secciones de la iglesia cuidadas en la tribulación para ser rescatadas de la iglesia, y después se conforma toda la estructura. Otros dicen que solo los que se fueron como consagrados son la verdadera iglesia, que le llama novia, y en cambio entonces ya los otros que fueron rescatados en la tribulación serían de la familia de Dios, pero ya no de la novia. Son dos tesis que hay. Yo me apunto con la tesis que la iglesia va a estar la no fiel, la que ha arropado impiedad en la tribulación, y va a ser rescatada y ensamblada a tiempo para casamiento, toda, completa. Yo tuve una visión en donde vi que en la tribulación no se salvaba nadie. Fíjense bien, con eso no quiere decir que van a haber despertados, salvados ahí, pero ya tenían el germen antes, no estaban muertos para resucitarlos, sino dormidos, las 5 vírgenes dormidas. Bueno, ya llevaban aceite, solo que no llevaban suficiente. Entonces vayan a comprarlo a la tribulación, ahora ya tienen doble porción. ¿Ya se fija eso? Entonces, por ejemplo, hay una serie de detalles, hermano, pero la iglesia del Señor no va a perder un solo gramito. Solo es el método como lo van a sacar. Y unos lo van a sacar más temprano y otros más tarde. Porque es la manera que nos demos. Es que el ejemplo es bien claro en la travesía del desierto. Unos pasaron muchos años en el desierto y entraron a Canaán. Josué y Caleb tuvieron oportunidad de escoger, tuvieron sufrimiento, pero entraron a Canaán. Pero otros nunca entraron. Entonces quiere decir que eso es según la manera como nosotros atravesamos el desierto con respecto a Dios y sus promesas, que tendremos Canaán. Eso es un hecho, hermano. Y si quita usted Canaán, es un sufrimiento desde ya hasta la tribulación, porque no está agradando a Dios con esa vida a nadie. Dios no nos hizo para el desierto. Entonces, la vida de ellos en el desierto era, como dijéramos, dolor para Dios. Hubiera querido que entraran de una vez a Canaán, porque la promesa no fue, los voy a sacar de Egipto para ponerlos en el desierto, sino la promesa fue, los voy a sacar de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Pero se quedaron en el desierto, porque ellos caminaron muy despacio. Eran 11 jornadas, 11 días, el plan de Dios, y se convirtieron esos 11 días en 40 años, y para muchos toda la vida. Bueno, dice, ¿cuál será el papel de la iglesia novia en el milenio? Auxiliar al resto de la simiente.
para que se conformen. Nosotros vamos a poder, decía que yo tuve una visión, le voy a decir qué fue lo que vi. Vi que estaba la iglesia vencedora, de vestido blanco, en la tribulación, pero volando sobre la tribulación. Y yo me vi entre ellos, gracias a Dios que me vi. Ahí estaba. Y estábamos volando así, y me acerqué a un grupo, bajaron como que uno podía bajar a voluntad y subir, descendí así, con otros más, y hablábamos, y la gente inmediatamente atendía por lo sobrenatural de la evangelización, porque era desde el aire. Por eso lea usted en Apocalipsis, donde habla 8:13 creo que es, donde habla del águila con ángeles. El águila es la iglesia, dando el pregón del evangelio. Y yo vi cuando dábamos el pregón y la gente miraba y una voz dijo: esos no miran rápido porque se quieran convertir, sino por lo espectacular de la visitación. Y me recordaron el texto que dice: no dejaron de seguir en sus hechicerías, ni se convirtieron, ni dejaron sus pecados, ni sus fornicaciones, ni de adorar a los demonios. Así que no les hacía impacto la palabra. Al que ya estaba preparado, ya iba a despertar a su tiempo. Y luego nos acercamos a otro grupo, y eran como cazadores. Pero resulta que bajábamos y hablábamos con bocinas, con todo, y se veía que les llegaba la voz. Pero no veían siquiera quiénes hablaban. Y cuando nos enfocaron más claro el grupo, era un grupo que estaba con serpientes, cobras. Así los estaban encantando, queriendo encantar a la serpiente, pero la serpiente era la que los tenía encantados a ellos. Y por eso es que no oían la voz de arriba. O sea que me mostraron que habrían grupos de la tribulación que no atenderían. La tribulación no era para atender, sino para condenar. Porque el que iba a atender porque ya su nombre estaba en el libro de la vida. Solo lo iban a hacer despertar. Muy bien. Hermano, sí, disculpe, la pregunta decía: ¿cuál será el papel de la iglesia novia en el milenio? Milenio. Sí, el milenio. La esposa del rey y los demás gobernadores en sus tronos y todo eso. Usted sabe que eso quiere decir que va a tener participación, pero una participación tan diferente a la participación cívica, militar, ¿cómo se podría llamar? Política. ¿Qué tiene que ver la esposa de un presidente con la política, hermano? Ella solo está con su marido ahí, que es el presidente. ¿Qué mando tiene? Mucho. Influencia más. Pero no es la que gobierna. Gobierna por amor, porque gobierna el que gobierna. Por lo menos aquí en la tierra. Allá no. Va a estar sujeta a su marido. Amén. Cuando el hermano dice: ¿tendrá que ver algo los 12 gobernadores que tuvo Salomón con el reino de Cristo? Sí, todo va en figura, y las 12 gradas. Yo oí, dice, que la gran tribulación era parte del milenio, porque el reino de Salomón comenzó con juicios, así también el milenio. Sí, todo eso es una imposición de un gobierno de mano dura. No es el reino pacífico de Salomón. Eso será más adelante, cuando todo pecador haya sido eliminado. Bueno, dice: el infierno era para los ángeles. ¿Serán los ángeles caídos o qué clase de ángeles son? Sí, seguramente el infierno fue puesto como quien dice: señores ángeles, miren, el que caiga va a ir a parar allá. ¿Me entiende? Ahí no estaba en la lista el humano. Y por eso dice el Señor que el humano tuvo que ser agregado en una sección del infierno, pues. El infierno lo edificaron, diríamos, para él, pero como se puso a tono con ellos,
lo metieron en el mismo calabozo. Lo dice el Salmo no sé cuál, pero que dice, siempre los números se me van con ese Dios es hoy, ¿verdad? El Salmo 82. Pues ¿lo leemos ese pedacito? Sí. Salmo 82. El Salmo, permítame, hermano. El Salmo 82 lo dice. Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos hijos del Altísimo, sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. ¿Nota usted? Quisieron ser a lo humano, después de haber tenido inmortalidad, y cayeron en el mismo foso 82, del cementerio y del infierno. Van a vivir como los hombres, ya hombres que pecaron, ¿verdad? Los ángeles que no guardaron su dignidad fueron metidos en prisiones eternas para ser juzgados en el gran día del trono y al infierno. Y los hombres que se les plegaron en la misma concupiscencia. Y que no, los cementerios no eran para el hombre. Por eso casaron a Adán, no hasta que se murieran, sino de una vez. Pero no concluyeron el matrimonio por culpa de ellos. El matrimonio del Señor está hecho y nosotros vamos a casar con Él. Pero si por culpa nuestra no andamos bien, como si ya somos comprometidos y Él no va a fallar, nos va a rescatar de alguna manera. Pero mejor si no nos hundimos, ¿verdad? Mejor si no resbalamos y nos cogemos de Él, que Él no puede fallar nunca. Gloria a Dios. Hermano, dice, en Mateo 24:30 dice que aparecerá una señal del Hijo del Hombre en el cielo después de la tribulación. ¿Cuál es esta señal? La manifestación de los hijos de Dios. Van a hacer que Israel se convierta. Dice, ¿y cómo volveremos nosotros a los nuestros en la tribulación? O sea, ¿en qué estado? ¿Glorioso o cómo? Dice. Espiritual, cuerpo espiritual, como el de Cristo resucitado. ¿Y cómo no vamos a tener a mano a nuestra familia ahí? Si vamos a estar mejor que ungidos plenamente. Vamos a estar como Cristo resucitado. ¿Cómo no vamos a cuidar mejor a nuestra gente en la tribulación si vamos a estar gloriosos con cuerpo espiritual que atraviesa paredes? Eso es lo más hermoso. Lo vamos a cuidar a nuestra familia mejor que ahora, ¿verdad? Esa es la ventaja de cubrir nuestra familia. Bueno, dice, Malaquías dice que Elías viene antes del día del Señor. Si el día del Señor son los 7 años de la tribulación, Elías vendrá en la pretribulación. ¿O será el espíritu de Elías operando en los ministerios así como operó en Juan el Bautista? Sí, es una influencia primero. Fíjese que los ministerios van a seguir trabajando, pero de la manera que trabajaron las figuras en Cristo. El Señor trabajó con ropa humana, hecha por sastres, o quién sería, ¿no? Ropa de la tierra que se arrugaba. Son los 5 vestidos del Señor. Pero luego resucita y tiene ropa gloriosa, ya no hecha en la tierra, y sigue cubriendo el cuerpo de Cristo. Quiere decir que los ministerios van a ser mudados a ministerios gloriosos para tratar de hacer gloriosos a los demás. No puede un cuerpo mortal así ungido hacer glorioso al otro que está ayudando, pero en cambio en la misma dimensión de Cristo sí lo va a poder hacer. Aparte del bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué señales o características tiene el cuerpo de Cristo que será arrebatado? Va a tener la plenitud de Cristo, las glorias de Cristo, sin tener la esencia, para prepararlos en el cuerpo espiritual a tener el cuerpo celestial. El cuerpo celestial sería la perfección total para estar metidos en el cuerpo del Señor y en la esencia de Dios, sin ser la esencia de Dios. Es que eso es muy difícil de explicar, ¿verdad? Pero nosotros nunca vamos a ser esencia de Dios, pero vamos a ser parte de la naturaleza.
de Dios, parte del cuerpo de Cristo, que es naturaleza de Dios, derivada, pero naturaleza de Dios. Amén. ¿O no lo cree, hermano? De veras, si no me voy yo solo. Hermano dice, si las primicias, cosecha y rebusco son novia, ¿cuándo se realizarán las bodas? Al final, cuando ya estén todos juntos. Es como estar preguntando a la hora que se acuesta la mamá en la casa, ya vino Juanito, ya vino Chiquito, ya vino Tiki, Toki, Poki. Va, entonces se va a acostar hasta que todos estén juntos. Y los reúne ya el matrimonio, las bodas. No tenga pena, no se va a quedar ninguno. Ahí lo va a ver, ahí me cuenta. Dice, hermano, ¿podría explicar en qué sentido la iglesia dará celos a los israelitas? Es que es un pueblo que pareció no haber merecido nada. Y luego Israel se mira destituido de todo ahora. Y nosotros tenemos todo lo que no tienen. Entonces tienen que entrar en celos. ¿Verdad? Cuando uno llega a su casa y tiene 2 hijos y a uno le da esto y al otro no se lo dio, entra en celos el uno del otro. Y lógico, Israel está mirando que a nosotros nos dan todo, hermano, y por pura gracia, y ahí los 2000 cuánto tiempo los han tenido para arriba y para abajo. Van a decir, bueno, ¿y estos qué cuello tienen? Y nosotros, pues, ¿qué culpa tenemos de que nos amen, verdad? Ahí arriba en el cielo. A Daniel le dijeron, tú eres muy amado allá arriba, le dijeron los ángeles. Se les quedaron mirando, como que dice, ¿qué tendrás? ¿Cómo te quieren allá? Ahí nos mandan a cada rato, ¿y cómo tanto que cuesta llegar peleando con demonios allá arriba? Solo porque te aman mucho allá. Mira, estaba celoso ese ángel. Hermano dice, ¿podría explicar en qué sentido esa está? La otra es, ¿cómo iremos ahora a las regiones celestes en espíritu o después del arrebatamiento? Eso está muy interesante. Cuando yo les mencionaba Efesios 3:10, el ahora famoso, ya lo leyó en su Biblia. Ahora. Es que el ahora abarca un periodo de sobrenaturalidad inesperada. Por ejemplo, el ahora no es solo este siglo, porque la iglesia va a seguir funcionando en el otro siglo. Entonces, ese periodo doble, en este siglo no podemos subir por el techo de la casa, pero en el otro siglo, cuando nos pongan en cuerpo espiritual, vamos a poder ir lejos, sin escafandras, sin nada. Vamos a poder aparecer allá, aparecer más allá. No estoy diciendo en la eternidad todavía, en el otro siglo, cuando todavía van a haber batallas. Ese es uno. Lo otro es que posiblemente, si hay, ¿cómo se llama? Exanastásicos, como Enoc, pues ellos deben andar pregonando. Ahora, en las galaxias. Pablo, por ejemplo, podría ser uno de ellos. ¿Cuántos más se han ido? Ahora puede ser que ya anden volando, saber por dónde, anunciando y pregonando todo lo que está pasando aquí. Cualquiera de las dos tesis es factible. Bien factible. Yo me apunto más en la de que en el otro siglo. Mientras está bonita la cosa aquí. ¿Alguna otra más? Hermano dice, ¿qué sucederá con los pecadores después del milenio? ¿Serán totalmente aniquilados como seres integrales? Ya sabía yo que venía esa pregunta. Lo único que le puedo decir de lo que yo he recibido es que el que entre en la muerte segunda jamás vuelve. No hablo ni de aniquilamiento ni de nada, solo que entra ahí y nunca sale más. Ya Dios ya no es Dios de ellos. No les quita herencia, les quita la filiación. Serán monstruos, serán ¿qué? ¿Qué van a hacer? Saber. Pero ya no es más Dios de ellos, dice.
y los extraña totalmente. Jamás, nunca se volverá a saber de ellos. Hay algunos que dicen que se aniquilan, otros que dicen que pierden sus cuerpos y van a andar flotando, asustando gente por toda la eternidad. A saber, hermano, yo lo único que sé, que entraron por esa puerta y no tiene puerta de regreso. Dice, hermano, cuando usted habló acerca de trastoques del Espíritu antes de venir a la tierra, ¿será que hay ministración al Espíritu? El Espíritu está continuamente ministrado, todo depende de espíritus. Allá en la vida ancestral y en la vida preexistencial, solo eran espíritus. Y esos espíritus inclusive combatían unos con otros. Y habían, por eso es que la mitología de los griegos y de los no sé quiénes, ponen las mismas pasiones de los hombres, las ponen ahí. Porque eran seres similares a nosotros, pero que eran de otra dimensión. Ahora lo que sí es evidente, por lo que ya hemos platicado, que no lo vamos a repetir, es que hay un trecho de camino en la venida aquí al cuerpo en que pueden haber combates espirituales que dañen a los que van a entrar a la tierra por razones no del todo conocidas. ¿Por qué hay engendros como ese niño que nació, niña, como rana, no sé qué, con escamas y cosas por el estilo? Las malformaciones congénitas tienen que ver con tratos previos, genéticos todavía, pero hay aún pregenéticos. Hermano, dice, ¿hay un Gog y Magog terrenal y espiritual? Sí, de la misma manera que va a haber una ciudad de Jerusalén terrenal y celestial, va a haber un Gog y Magog de hombres, o sea, los espíritus de Gog asusando a los hombres para las batallas de Magog. Pero luego las propias potestades Gog y Magog combatirán al final, trayendo todos los monstruos de todos los tiempos de los mundos habitados y de las galaxias para hacer la guerra contra los santos del Señor. Última guerra, que ni siquiera la pelean porque son incinerados inmediatamente. ¿Quiénes son los terrenales? Dice la pregunta también. Sí, de Gog y Magog terrenales. ¿Quiénes son? Parece ser Rusia y el territorio de esa nación. ¿Cuándo se llevará? Acuérdense que Rusia siempre ha sido atea y enemiga, ¿verdad? Como que hay espíritus que la ponen contra el cielo. Dice, ¿cuándo se llevará a cabo la plenitud de los gentiles? El día que finalice la batalla del Armagedón y el Señor entre a Jerusalén. Qué hermoso va a ser el día cuando lo veamos. Entrar, que nosotros vamos a ir inmediatamente con Él ahí. Entrar a Jerusalén, hermano, para tomar posesión del Señor. Nunca más hollarán esa ciudad los hombres. Hermano, dice, cuando en Colosenses 1:20 dice que Cristo reconcilió todas las cosas, estas cosas se degeneraron por la caída de Luzbel o de Adán, ya que en el principio dice su exposición que Dios en Adán está pensando restaurarlo todo. Pero es que hay que saber que también hay una porción bíblica que dice que el Señor llamará a los ejércitos de los cielos y de la tierra y los juzgará. Hay juicios que hay ahí arriba, tremendos. Los espíritus que está recogiendo el Señor van a ser juzgados. Dice que tiene espíritus en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Y esos no pecaron ahora con los hombres, pecaron antes. Eso quiere decir que van a haber una de juicios, hermano. Y lo que pasa es que nosotros no sabemos todos los dramas de ahí arriba. Pero dice que hay, no ve que vienen e incursionan unos hijos de Dios así, y se enamoran de las hijas de los hombres, y se salen de su dignidad y hacen el pecado. Quiere decir que están cayendo continuamente seres espirituales. Y cuando dice uno espirituales, uno cree que son como fantasmas así. No, son concretos. Tienen ojos, tienen nariz, no sé de qué clase, pero son seres muy parecidos a los humanos.
pero que son con cuerpo espiritual, no de la esfera terrenal. Pueden hacerse visibles o no, para que hayan convivido con las mujeres hijas de Adán. Quiere decir que tenían alguna concretización a pesar de que eran espirituales. Hermano, dice, ¿en qué forma se rechaza a Israel? Si Israel no se casa con Cristo, sino será la esposa del Padre. Pero todo va a ser en Cristo, hermano. Ellos van a reconocer a Cristo para poder llegar al Padre. Así que prácticamente es Cristo el mediador y es el único. Quiere decir que entonces Israel y nosotros somos una familia. Lo que pasa es que cada uno tiene su modalidad. No nos pongamos nosotros, por eso dice, no nos pongamos arrogantes, porque no somos mejores que ellos, pero ellos tienen otra clase de servicio, nosotros otra clase de servicio. ¿Por qué se van a enojar los platos con los vasos en la cocina? Que a uno le hicieron vaso y al otro plato. Eso es asunto de servicio. Y si no, no habría variedad, ¿verdad? Hermano, dice, ¿el falso profeta será el máximo líder del ecumenismo? Precisamente él será la cabeza del ecumenismo, porque el anticristo no se va a meter en eso más que su influencia, pero el anticristo lo que va a recibir es a esa falsa iglesia como falsa esposa y en un falso casamiento. Quiere decir que lo único que va a hacer el anticristo es casarse con la ramera. No la va a hacer, se la va a hacer el falso profeta. Como el Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la iglesia actualmente, se la va a entregar a Cristo completa. Hermano, dice, ¿en qué cuerpo será la iglesia novia en su exaltación, espiritual o natural? No, ya exaltada es espiritual, como el cuerpo del Señor resucitado. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Esto será en la batalla que habrá en los cielos contra principados o es la lucha espiritual del cristiano ahora? Eso debe interpretarse como las puertas de seguridad de un edificio donde hay prisioneros, una cárcel. Para los hijos de Dios con poder, estas puertas no prevalecen. Vamos para abajo, fuera, libres los cautivos. En ese sentido va, que las puertas del infierno no serán obstáculo para nosotros, para que en el nombre de Jesús la rompamos y salgan los prisioneros. Se nos ha dado un poder